Génesis, libro del Génesis, capítulo número 3. Libro del Génesis, capítulo número 3. Vamos a leer el versículo 1 al 7. Estamos tratando de darle alguna ubicación con el tema. La enseñanza es corrida, pero estamos tratando de darle una ubicación. Ya vimos la primera vez que la tentación nos llevó a la muerte. También el método de la tentación, y ahora vamos a ver el mecanismo de la tentación. Génesis 3, versículo número 1 al 7, dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo tiene, ¿verdad? Leamos. Dice así la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, sé propicio, por favor, en esta mañana con nosotros, tu pueblo. Señor, necesitamos tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos por nuestras familias, por nuestros hermanos que están fuera del país. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes, porque si nos congregamos también hay esperanza de que tú hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos por todo y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, por favor, hermanos? Hay muchas cosas en las Escrituras que para nosotros son un misterio, que no debería de ser un misterio. Y esto lo vamos a lograr ver, saber, entender, comprender y hacer a través del conocimiento de la palabra de Dios. Hay requisitos para poder tener un entendimiento de la palabra. Uno de ellos es, por ejemplo, el nuevo nacimiento. Y así podría narrar otros requisitos muy necesarios. Son la base para poder tener conocimiento. Y cuando hablo del conocimiento, no hablo de un conocimiento de logos solamente, sino logos y rema. Se necesita un nuevo nacimiento como mínimo para poder tener ese conocimiento. Cuando vamos adquiriendo conocimiento, nos vamos dando cuenta de un montón de cosas que prácticamente son un misterio. Y no aquellas todavía cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia y en muchas ocasiones enseñó de esta manera: he aquí os digo un misterio. Cosas que en las edades pasadas nadie sabía y nadie comprendía. Aunque hubiesen figuras, las figuras fácilmente las detectamos por el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra. Si no tuviéramos ese conocimiento, no nos percatáramos de que esas son figuras de un porvenir.
Entonces, el apóstol Pablo dice, aquí os digo un misterio. ¿Por qué me estoy introduciendo de esta manera? Porque siempre le pido a Dios y dele gracias al Señor, si yo soy su pastor, dele gracias al Señor, que no me canso de pedirle al Señor que me dé a entender. No me canso. ¿Por qué? Porque hay cosas que son demasiado valiosas e importantes para que usted no las comprenda. Y si es posible, para que usted no las entienda. Yo sé que a veces nos ofenden cuando oímos que nos dicen que no me entendió, ¿verdad? Entonces, porque ya sabemos cuál es la respuesta de nuestra carne. Y deberíamos de ser humildes y no decir no soy tonto, sino sí, no le he entendido. Entonces, el sabio contesta de esa manera, sí, no le he entendido, por favor repítamelo. O si no, preguntamos de esta manera, por favor repítame que no lo entendí. O repítamelo, porque no lo entendí. Cuando no queremos cometer errores, preferimos que nos vuelvan a repetir, aunque lo hagan con una actitud no como la primera, sino con aquella mirada así como que dice, no me pusiste esa atención. Entonces es mejor pasar un momento así y no cometer errores que serían muy graves o muy catastróficos. Entonces, un misterio, porque yo lo quería tocar, pero le voy a dar libertad a mi sentir de parte del Señor. Un misterio es, por ejemplo, como cuando usted pide consejo. Hay un misterio. ¿Por qué? Porque de seguro usted va a recibir algo, tal vez no lo va a hacer, tal vez no es lo que hay que hacer, pero es algo que usted tiene que tomar en cuenta. Entonces, ahí hay un misterio en el hecho de pedir un consejo. Hay un misterio ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es un misterio? Porque de seguro algo hay guardado ahí que uno no comprende. Pero ¿por qué hay bendición en ese misterio? Porque la Biblia nos enseña que el sabio consulta, que en la multitud de consejos está la sabiduría, o en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero me inclino más a esto, en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Por qué? Porque a veces usted tiene algo que hacer, pero posiblemente usted está corto en eso que quiere emprender. Entonces usted consulta y la persona que le da respuesta, la persona que le da asesoría, la persona que le da un consejo o consejos, tiene posiblemente otra visión más amplia, entonces se la expresa, se la expone y usted ve un poco más de lo que antes veía. Entonces es posible que usted cambie su decisión, pero al final de todo siempre la responsabilidad es suya de qué es lo que va a hacer. Pero Dios le permitió ver otras situaciones para que usted no se le quedara corto. Entonces hay un misterio. Hay un misterio como el que mencionaba el día de ayer por la noche en el Día de la Familia. Hay un misterio cuando nuestros padres nos dicen no. Hay un misterio. O no hagas esto, o no vayas. Hay un misterio. Uno no lo entiende, uno como hijo, uno dice, ay, me voy a ir de escondidas. Fueron las palabras que ocupé anoche. Me voy a ir de escondidas. Y cada vez que nuestros padres nos han advertido algo, ¿qué será que siempre pasa? Nos vamos de escondidas y nos va mal. Y nos pasa una situación. Hay un misterio ahí. O sea, qué tremendo es. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver y posiblemente lo veamos en el Evangelio de Juan. Hay muchas cosas que yo le voy a recomendar a usted que lea el Evangelio de Juan en el capítulo número 6 y en el capítulo número 14. Hay unas cosas bien preciosas ahí de que usted debe de comprender que hay algo ahí misterioso. ¿En qué sentido misterioso? En el sentido de que hay un poder oculto, hay una verdad oculta, hay una llave oculta, hay algo ahí que es de bendición para mí. Siempre en eso. Entonces, por eso le pido al Señor, Señor, dame el entendimiento, Señor, dame el denuedo, dame la gracia, dame la facilidad de expresarme para que tu pueblo pueda comprender muchas cosas. Fíjese que podemos leer 100 veces estos 7 versículos y si nosotros comenzamos a hacer anotaciones en cada vez, siempre escribimos algo que no comprendimos la anterior, aunque veamos por la 60ª vez. No se dice así, pero no puedo. Pero la 60ª vez. Siempre hay algo diferente. Cada vez que usted lee el mismo proverbio, siempre usted comprende algo.
Siempre se da algo en ese tiempo. Siempre se da algo, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Siempre se da algo. Siempre hay un misterio ahí. Por eso es increíble cuando el apóstol Juan dice de que hay una bendición para el que lee este libro, dice. Ese es un misterio. ¿Y de qué bendición hablará? Bueno, léalo y usted recibirá. Yo no le puedo decir qué bendición, pero hay un misterio leer este libro, hablando de las revelaciones. Y entonces, ¿qué no habrá si aparte de leerlo, oímos, somos enseñados? Hay muchas cosas en la vida que nosotros no las comprendemos. Amén. Fíjese que en esta mañana quiero brevemente también compartir sobre el mecanismo de la tentación, o sea, el mecanismo que ocupó el diablo en la tentación. Me recuerdo que cuando vimos el método de la tentación, llegamos a un punto muy importante en este punto en que fue la mujer la tentada. Y estudiamos y verificamos por qué fue la mujer la tentada. Y dimos muchas cosas muy importantes por qué el enemigo buscó a la mujer. Y vimos algunos rasgos en la mujer, vimos algunas situaciones en la mujer se prestó, hizo cosas que no debería de hacer. ¿Y por qué están escritas? Para que ustedes, hermanas, tengan el cuidado, porque ustedes están en la mira. ¡Qué tremendo! Ustedes están en la mira. ¿Por qué? Es un misterio. Algún día lo va a entender, así como Pablo dice en su carta a los Corintios, en su segunda carta dice que cuando estemos cara a cara, entonces sabremos cómo fuimos conocidos. Porque hoy usted dice, yo no entiendo, yo no comprendo cómo el Señor tuvo misericordia de mí. Cuando usted esté cara a cara con Él, usted sabrá cómo fue conocido o cómo fue conocida. ¿Por qué? Porque hoy ni nosotros, por nosotros mismos, damos 5. ¿Y usted sabe lo que vale? ¿No cree usted que es un misterio eso? Usted no se pone a pensar, ¿cómo es que no perdonó a los ángeles? Y a mí me perdonó. Y no solo eso, y me sigue perdonando. ¿No cree usted que hay un misterio ahí? ¿No cree que hay un misterio cómo es que Eva salió de Adán y nosotros de Cristo por revelación de las Escrituras? ¿No cree usted que hay un misterio ahí? ¿No cree usted que hay un misterio por qué nosotros tenemos mejor pacto? ¿Tenemos mejor culto? ¿Tenemos mejor adoración? ¿Y no se ha puesto a pensar usted qué misterio habrá en que en nosotros no se restaurará el tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David? Hay un misterio, ¿no cree usted? ¿No cree usted que hay un misterio en que el libro de Apocalipsis enseña sobre la llave de David que está en lo que es la alabanza? Y nosotros tenemos ese privilegio. A nosotros se nos ha sido dado. ¿No cree usted que es un misterio eso? Entonces, ¿se da cuenta cuántos misterios encontramos nosotros en la Escritura? Misterio es aquello que está oculto. Misterio es aquello que no entendemos. Misterio es aquello que no se nos ha sido revelado. Y el Moisés dice en Deuteronomio 29, dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿No cree usted que es un misterio? ¿Qué me impulsa a veces seguir con estas enseñanzas? Algunas veces me detengo. En mi apreciación a veces pienso, no es así, pero en mi apreciación pienso que a veces como que ya aburrió el tema. Otra vez el capítulo 3. Pero ¿qué es lo que me motiva a seguir? Bueno, a veces paro y sigo, como en esta ocasión. Pero ¿qué es lo que me motiva? Cuando recibía una enseñanza de mi maestro y él tenía el problema que nunca la terminaba, tenía tanto que dar que nunca la agotaba. Entonces, por ejemplo, terminaba en la mañana, seguía en la tarde y seguía en la noche.
y el siguiente día otra vez, y otra vez, y otra vez. Era increíble la fortaleza que ese hombre tenía. Entonces, yo me recuerdo que cuando él no terminaba un tema, primero yo me sentía una esponja. Yo quería todo anotarlo, todo lo que él hablaba, anotarlo. Y es por eso que no me importaba gastarme el dinero que llevaba para comer en comprar los cassettes de las enseñanzas. Yo preferiría no comer a comprar y venirme con las enseñanzas en los audios. Entonces, él daba una enseñanza y no la terminaba. En la tarde o en la noche que él seguía, yo deseaba que él siguiera con lo que nos había dejado. O sea, a mí me había dejado picado. Yo espero que ustedes queden picados cuando no terminamos un tema. ¿Por qué? Porque eso incentiva a querer saber. Y fíjese que él tenía tantos temas que desarrollar y tantas cosas que aprender de él, que yo decía, no, que termine esa. Entonces, eso es lo que me ha incentivado a mí a poder seguir. Por eso no he tirado la toalla en 5 años con el Salmo 119. Usted sabe que llevamos 5 años. Ahí estamos. Yo sé que habemos algunos que queremos seguir siendo ministrados por medio de ese salmo. Yo el principal, el que más lo necesita y el que más aprende soy yo. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes que usted y yo debemos de aprender. No solamente en el caso de Eva, que era el blanco en sí era Eva, pero a quien el diablo quería destruir era Adán. Y entonces los Adanes o los Adames, cuando está con M, los Adames debemos de ser también cuidadosos en querer saber ese misterio. ¿Por qué no directamente a mí, sino que a través de lo que ha salido de mí? Amén. Entonces esto es muy, muy importante. Hay muchas tentaciones a las que la soledad le presta atención. Fíjese bien, hay muchas tentaciones a las que la soledad presta gran ventaja. ¡Qué importante! Oiga, hermano, usted no puede darse el lujo de estar en soledad, porque una de las ventajas que el enemigo tuvo sobre Eva y sobre Adán era la soledad en la cual se encontraba en ese momento Eva. ¿Ya ha oído usted desde este púlpito que una mente vacía es un taller de Satanás? ¿Que una mente vacía es cueva de ladrones? ¿Que no maquinamos cuando estamos solos? ¿Que no pensamos cuando estamos solos? Entonces, mire qué importante esto que la Escritura nos revelan. Y qué triste es que muchos insisten en estar solos. Mire qué tremendo esto. Hay gente que se aísla. Hay gente que todo el tiempo está apartada. Siempre hay alguien que está allá aislado. Es preocupante cuando vemos nosotros a nuestros hijos que se aíslan, a nuestros cónyuges que se aíslan, a nuestros hermanos que se aíslan. Es bien peligroso. Hay un misterio ¿por qué el enemigo se aprovecha de la soledad? Hay un misterio. Por eso comencé diciendo eso, hermano. Porque aquí no estamos leyendo que hay un misterio, no. Nosotros estamos dándonos cuenta que hay cosas tremendas ahí que nosotros debemos de comprender, como el hecho de no contribuir a estar solos. Ya vamos a ver algunas citas bíblicas que van a ser de mucho interés. Por ejemplo, en Hebreos, cuando la Escritura habla de no dejarse de congregar como muchos tienen por costumbre. No dejando de congregarse como muchos. Mire que, hermano, oiga, no lo estoy diciendo yo, lo dice la epístola a los Hebreos. No soy yo quien lo está diciendo. No dejando de congregarse como muchos. Oiga, muchos. O sea que la mayoría no se congregan.
como la mayoría lo tiene por costumbre. Ahora, ¿usted sabe las consecuencias de no congregarse? Algunos ni saben, ni se dan cuenta que son consecuencias de no congregarse. ¿Cuánto fracaso? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánta mala decisión? Algunos no se dan cuenta de las consecuencias de no congregarse. Algunos vienen a darse cuenta o nos venimos a dar cuenta como cuando vamos donde el médico después de 30 años de visitar un médico, después de 20 años, después de 15 años, y el médico nos dice, mire, le tengo una mala noticia, fíjese que encontré un cáncer. Consecuencias. ¿Pero consecuencias de qué? Bueno, si nosotros nos hubiéramos preocupado por nuestra salud, posiblemente en sus inicios se hubiera detectado. O posiblemente algo que estaba mal se hubiera controlado. Pero como no se controló, nuestra vida no la controlamos por no congregarnos, nuestros pensamientos no los controlamos por no congregarnos, nuestras decisiones carecen de juicio por no congregarnos. Como lo estamos estudiando los martes, que algunos nunca han venido los martes. Se hubieran controlado, pero no queremos pagar el precio. Pero para otras cosas hacemos grandes esfuerzos. Pero otras cosas tienen gran valor para nosotros y gran importancia. Pero óigame, vendrán el día de las consecuencias. Porque hay un misterio. Congregarse. Hay un misterio que opera al congregarse, pero también hay un misterio que opera en no congregarnos. Eso es exactamente cuando la mujer se le ha enseñado cubrirse, cuando ora o profetiza. Si fuera el cabello, el velo, entonces ¿para qué hablar de velo? Si el pelo sirve para cubrirse, hermana, entonces ¿para qué Pablo mencionó los ángeles? Por causa de los ángeles, la mujer cuando ora o profetiza debe de cubrirse. Hay un misterio. Hay un misterio en que si usted se cubre, está operando. Y hay un misterio en que si usted no se cubre, que también está operando. Los ángeles delegados de Dios operan y los ángeles caídos también operan. Ambos tienen una cabeza. Y no es uno, son legiones, son millares. Pero como el modernismo, y qué triste, hermano, mire cómo somos influenciados. Yo veo a los pastores imitan a todos los que están en Estados Unidos. Si los de Estados Unidos se ponen peluca ellos aquí. Si se rapan, aquí se rapan. Si predican en chancletas, aquí en chancletas. Yo digo, ay, indios tontos somos nosotros. No podemos ser originales. Usted me puede decir, mire hermano, pero eso también lo hemos copiado. Pero esto vale la pena porque me cubre. Me hace verme formal. No, ni en chancletas. Lamentablemente, copiamos lo malo. Hace poco veo algunos ministerios nuestros y los jóvenes imitan más a un artista cristiano que a su pastor. Los cortes de pelo de otros ministros y no los de su congregación. Y por más que les decimos a algunos qué guapo te ves, no entienden, así debe de andar siempre. Hay un misterio ahí, te ves bien chulo. Pero no entienden. Cuando se ve a alguien desordenado no se quiere tomar en cuenta para nada. Pero cuando alguien se ve ordenado, uno piensa, está madurando. Es buen prospecto. Se le ve madera. Tiene carácter. Tiene buenos padres. ¿Oyó lo último?
Tiene buenos padres. Tal vez no sea así, tal vez sea como el anuncio de la televisión, que sale el muchacho bien vestido y sus padres son hippies. Y los dos hippies se vuelven a ver de tan formal, ¿y este de dónde salió? Bueno, de lechero, pues no importa. Y de igual manera lo contrario. Dos hombres bien correctos y sale un hijo todo deschavetado. Hay un misterio. Amén. Fíjese bien, toqué el punto dejando de congregarse. Esto tiene una base, lo mencioné al principio. Eva estaba sola. Y ya vamos a llegar al punto del mecanismo que ocupó el diablo y lo puso a operar porque vio a Eva separada, o sea, fuera de congregación, fuera de su cabeza. Cuando usted no se congrega, está separado de su cabeza. Y el diablo ve eso. Y cuando usted no se congrega, lo más seguro es que usted está viendo lo que es prohibido. ¿Y quién nos hace entender esa verdad? Ese misterio que le estamos dando como nombre. ¿Quién nos hace ver eso? Que cuando yo estoy separado de mi cabeza, estoy viendo y observando lo prohibido. Y el enemigo está atento y dice, está separado de su cabeza y está observando, está cerca del árbol. ¿Y quién nos hace entender eso? Solamente si nos congregamos y estamos con nuestro corazón en este lugar. Si no, nos va a pasar como el pueblo de Israel, que tenían líder, tenían la ley, tenían la nube, tenían la columna, tenían la roca, tenían el maná, tenían todo, pero sus corazones vagaban. ¿O no lo dice la Escritura? También lo dice Hebreos. Vagaban en sus corazones. Mientras que la comunión de los santos contribuye mucho a fortalecernos y a afianzarnos. Fíjese que aquí hay otro misterio. En la comunión, en el congregarse, hay un misterio y un ministerio que opera para bien. Somos fortalecidos, somos cimentados, crecemos, maduramos, pero si nos congregamos. Si no nos congregamos, cada quien libra su cacaiste. Si no nos congregamos, esto es mío, eso es tuyo. Ese es tu compromiso, esa es tu responsabilidad, esta es la mía. Si no nos congregamos, si no nos congregamos, tú vives tu vida, yo voy a vivir la mía. Si no nos congregamos, ve tú donde tus papás, yo me voy a quedar aquí. Si no nos congregamos, mira, poner la mitad para los gastos de medicina del niño. Entonces, y nadie percibe todo eso, esa operación que se está dando, hasta que vienen las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que ya Eva estuvo observando lo prohibido y ya Adán, en este caso, también está observando lo que no debe. Y después vienen las separaciones. O los pleitos, separaciones, ya después se habla de divorcio. ¿Y quién no se va a querer divorciar cuando pasa solo? ¿Y quién no se va a querer divorciar cuando no es tomado en cuenta? Cuando no hay comunión, cuando no hay relación. Hay un misterio que está operando. Pero se nos advierte y no lo entendemos hasta que vienen las consecuencias. Después de las consecuencias, entonces sí queremos congregarnos y no podemos, porque estamos en una cárcel, porque estamos en un hospital, porque nos ha quedado alguna incapacidad.
porque no tenemos recursos, porque nos da vergüenza y no queremos pagar el precio. ¿O cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que estamos aquí, a veces no hemos querido congregarnos por vergüenza, por pena, que nos pregunten, ¿qué le había pasado? No lo habíamos visto, no lo habíamos visto. Y no queremos que nos pregunten porque nos va a dar pena decir la verdad. Fíjese que vamos a ver algunas citas bíblicas para que veamos, hay un misterio ahí, que tal vez usted lo detecta. Veamos Hechos capítulo número 2. Hechos 2:42. Hechos 2:42. ¿Ya lo tiene? Ahí está, ahí está ya, mire, proyectado. Dice así el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Mire qué tremendo cuando uno se congrega. ¿Cómo me dice usted que va a perseverar en la doctrina si no se congrega? ¿Cómo me dice usted que persevera en la doctrina cuando usted recibe una enseñanza a la semana y muchas veces ya comenzada? ¿Cómo usted va a perseverar? Si no persevera en la doctrina, no persevera en lo demás. Porque la doctrina es la palabra. ¿Cómo usted va a operar un arma si no se le enseña cómo operarla? ¿Cómo usted va a destrabar un arma si se le traba, si no le han enseñado cómo hacer? ¿Cómo la va a mantener siempre lubricada y limpia si no le han enseñado que la mayoría de las veces que no funciona un arma es por eso? ¿Y qué pasa cuando el arma no funciona y la necesitamos? Muerte. Porque el otro sí la anda bien afeitada, bien aceitada. Y también afeitada. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oiga, mire, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se puede hacer eso cuando no nos congregamos? ¿Qué es no congregarse? Separación. ¿Y qué es separación en el sentido espiritual y también material? ¿Qué es separación? Es muerte. Por eso, mire, tremendo, el Cantinflas. El Cantinflas, en vez de decir difunto, dice disjunto. Está hablando una verdad. Hay una separación. Porque muerte es separación. ¿Y cuántos ya morimos y no nos hemos dado cuenta? Y no solamente en nuestra vida espiritual, en cuántas relaciones ya morimos, en cuántas relaciones estamos separados ya, hay muerte. ¿Por qué? Porque nos separamos de nuestra cabeza. Al separarnos dividimos. Al separarnos nos encontramos solos. ¿Qué significa solo? Vulnerable. Vulnerables. Eva no tuvo quien la apoyara, la cubriera, la protegiera. No tuvo. Amén. A veces las mamás, en su mayoría las mamás, y el hombre tómelo por su lado porque no puedo dar muchos ejemplos, pero muchas veces la mamá se enfoca solamente a sus hijos. Es exactamente como estar viendo solo el árbol prohibido. Se enfoca a sus hijos y abandona a su marido.
Y después los hijos los llegamos a tener normalmente hasta los 23, 25 años. Se nos casan y se van y nos dejan a nosotros ¿cómo? Solos. Y usted le dedicó todo el tiempo. Y él dice, mire mamá, yo me voy. ¿Ah? Mire mamá, me voy a casar mañana. ¿Qué? Y yo, búscate otro. Pero mamá, yo no voy a estar con vos toda la vida, yo me tengo que casar. No mamá, que no has ido al pastor, que es la ley de la vida. Ahí sí perseveran en la doctrina. Por eso mamá, no deje de congregarse, porque sus hijos se van a ir. Y después va a venir ahí con consecuencias. Primero de Corintios capítulo 1, versículo número 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con tu Adán. ¿O no? Porque Él es el postrer Adán. Él es el segundo Adán que Pablo revela en su carta a los Corintios, especialmente en el capítulo 15. Entonces, mire, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podéis hacer. Porque separados de Él, sois vulnerable. Segunda de Corintios, capítulo 13. Y versículo número 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Se puede tener esta comunión fuera de congregarnos? Mentira, falso. No se puede. Mire, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Oiga, 3 cosas. Y dice que donde está su pueblo, ahí está Él congregado con el pueblo. Dice que donde el pueblo de Él alaba, ahí está Él también en la alabanza. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, oiga, el Hijo, ¿va? El amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pero esto usted no lo va a gozar estando en casa o estando en oficina o estando de paseo. Por eso no dejen de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Mire, los que estamos en el ministerio ya estamos entendidos de esta verdad. Lamentablemente así es el pueblo de Dios. Si no pusiera el apóstol ahí a los hebreos, no dejen de congregarse. Como la mayoría lo tienen por costumbre. Ya lo sabemos y debemos de aprender a vivir con este mal del pueblo. Sígueme tú. Lo he entendido, hermano. Veamos otra cita bíblica. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo número 5. ¿Ya lo tiene? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mire qué tremendo, porque el 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, oiga, por vuestra comunión en el Evangelio. Cuando no es esto, cualquier otra cosa es más en nuestra boca. Porque de la abundancia que hay en nuestro corazón es lo que hablamos. ¿Y qué es lo que más hablamos?
Hagamos nosotros un autoexamen. ¿Qué es lo que más hablamos? Hagamos nosotros un autoexamen. ¿Qué es lo que más sabemos? Hagamos un autoexamen. ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Qué es lo que más deseamos? Lo que más hay en nuestro corazón. Hace muchos años le mencionaba yo que en una librería leí esto muy tremendo, tremendo porque fue impactante para mí. Lo que lees eres. De ahí saqué yo, lo que comes eres. Es una verdad en nosotros. ¿De qué es lo que más hablamos? ¿Qué es lo que más se habla en casa? ¿Qué es lo que más se habla en la oficina? ¿Qué es lo que más hablamos nosotros cuando estamos reunidos? Amén. Entonces, note aquí que hay una comunión, hay un misterio ahí. Está hablando de una comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el pueblo, con los siervos. Pablo en Filipenses está orando por esa comunión en el Evangelio que persevere desde el principio hasta ese momento, o sea, hasta siempre, hasta que Cristo venga. Esa debería ser nuestra manera de congregarnos, siempre. Si lo llegamos realmente a entender. Amén. Así como hay un misterio. Mire, qué tremendo es aceptar a Cristo. No voy a meterme porque ya me sonó esto y ya me acabó el tiempo, pero por eso le mencionaba que usted debería de leer Juan 6, Juan 14, por ejemplo. No digamos Juan 10, que habla de ese misterio tremendo del pastor, de las ovejas, del redil, de la puerta, de los que hablan y no es el pastor, de todo lo que menciona ahí. Juan 10, hay algo tremendo, hermano, del asunto de congregarnos. Sería bueno que estudiáramos en detalles lo que es Juan 10, pero vemos Juan 6 cuando habla de que si yo lo como a él, él viene a hacer morada conmigo. Y si él viene a hacer morada conmigo, también el Padre viene a hacer morada conmigo. Y si yo estoy en vosotros, rogaré al otro Consolador para que se quede. Mira qué tremendo. Entonces estamos hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si lo recibo a él. Y en Juan 6, allá en el versículo 44, 42, habla de un misterio y empieza a decir que todos aquellos que fueron enseñados por el Padre vienen a mí. Y si yo ya vine a él, ¿cómo fui enseñado por el Padre? Es un misterio. Ve, en solo recibir al Señor. ¿Y cuántos rechazan al Señor? ¿Y a cuántos se les dice, mire, yo digo, si estos están en la tempestad más grande de su vida y no quieren nada con el Señor, ¿qué me late, digo yo? Que estos ya vienen predestinados para perdición, porque en esa situación cualquiera sale corriendo para donde el Señor. Porque ese es un misterio también. Algunos ya vienen predestinados para perdición. Como lo habla el Salmo número 109, hablando de Judas Iscariote, que no dice Judas, pero está hablando de Judas Iscariote, y usted lo compara con lo que habla Hechos, y lo que dicen los evangelios. Ya viene perdido, ya viene perdido, estuvo con el Señor, fue discípulo del Señor, estuvo 3 años y medio aproximadamente con el Señor, vio los milagros del Señor, vio muchas cosas tremendas, fue enseñado por el mejor maestro de los maestros. Fue enseñado por el autor de la ley, por el autor de la palabra, por el creador de todo lo que existe, y se condenó. Imagínense, qué tremendo. Y eso que Judas ahí estaba siempre con el Señor. ¿Hasta cuándo le vamos a dar nosotros importancia? Y aquí entraríamos a otro punto. No pudimos llegar al mecanismo, porque esto todavía es parte del medio de la tentación. Se aprovechó de
a hablarle. ¿Por qué se aprovechó de hablarle? Y aquí vamos a verlo en la próxima ocasión. Se aprovechó de hablarle. ¿En qué momento se aprovechó de hablarle? Cuando ella no estaba en comunión con su cabeza. Y como no estaba en comunión con su cabeza, ella empezó a observar lo que se le había prohibido. Y vamos a ver en ese mecanismo que Satanás ocupó, como también la respuesta de Eva, de que así como Eva, usted y yo estamos conscientes de mucha bendición. Pero como que la bendición que entendemos, la bendición que comprendemos, no es suficiente para detenernos. Porque Eva le dijo, me estoy adelantando, Eva le da como respuesta a Satanás y le dice, de todos los árboles. ¿Usted qué entiende con eso? Mire el misterio que hay, de todos los árboles podemos comer. Tenemos un Dios tan bueno. Tenemos un Dios que todo ha provisto. Tenemos un Dios que ha tenido todo el cuidado de nosotros. ¿No hablamos nosotros también así? Ay, hermano, qué vergüenza, yo no me merezco. Es que Dios es tan bueno. Estamos conscientes de eso. Así estaba Eva. Pero como dejó de congregarse, como se separó de su cabeza, entonces pudo ver, y ahí sí, en eso fue lo único sabio que habló Eva. Reconoció que Dios es bueno. Mira todo lo que nos ha bendecido. Pero a cuántos, al igual que Eva, toda esa bendición no nos detienen a estar observando. Y nos hacen separarnos. Con todo eso nos separan todavía del Señor. Y estamos conscientes de eso. Yo digo, Señor, no sé cómo llamarle a esto. No quiero ofender a Eva. Ni quiero ofenderlo a alguien de ustedes. Nunca ha sido mi propósito ofenderlo, porque lo estaría sacando de este lugar. Pero hay cosas que usted la tiene que recibir y son o no son para usted. Pero ¿cómo le llamaríamos a eso que estamos conscientes? Porque imagínense la respuesta de Eva, hermano, en el mecanismo que usó Satanás, que no lo hemos visto todavía. El mecanismo que ocupó Satanás, se puso a hablar con ella y viene ella y le externa. Entonces si el diablo en su astucia interna hubiera dicho, entonces, ¿por qué estás platicando conmigo, tonta? Entonces, ¿por qué estás observando lo único que no te han dado, tonto? Si estás consciente que ya te ha dado tanto Dios, ¿cómo es posible que seas tan infiel con Él? Separándote de Él. Observando lo prohibido. Consecuencia de separación, observar. Me separo, veo. Me separo, codicio. Y comenzamos a fijarnos en lo que no tenemos. Que si lo comparamos, ¿qué porcentaje será? ¿Que acaso eran 100 árboles? ¿Habrá sido el 1%? De seguro eran más árboles. ¿En qué porcentaje es? ¿Ve las consecuencias de separarnos? ¿Las consecuencias de no congregarnos? Hermano, ¿sabe cuál es el común denominador? Hermano, ¿a quién hay personas, y podría decirle a alguien, levante su mano si no le he dicho esto o no? Me dicen, hermano, yo me voy de la iglesia, porque por lo menos ha sido sensata en preguntar, en decirlo, antes de irse. Porque el que se va no se puede hacer nada. A mí me han dicho, ve a buscarla. ¿Y por qué? Si ni a Dios me dijo. Lo menos que me puedo ganar es lo que el Señor le dijo a Pedro. No es cierto. Entonces viene y me dice, hermano, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué? Yo ya sé. No es que no sepa, ya sé. ¿Por qué se va a ir, hermana? Por esto y esto. No, hermana, quédese. Pague el precio. Aquí tiene oportunidad de recuperarse. Allá se la harta el león. Entonces, cuando yo comienzo a ver ese dejar de congregarse en la mayoría de los hermanos, yo ya sé que los estoy perdiendo. Solo es tiempo. Cuando empiezan a dejar de congregarse, empieza del 1 al 100. El porcentaje de vida espiritual que se está yendo y el porcentaje de vida espiritual que está permaneciendo. Se va 1,
queda el 99%, el 1% ya está afuera. Otra vez el 2% afuera, el 98% adentro. Y así va. Es como que usted quiera detener las agujas del reloj, imposible. Usted puede detener la aguja, hermano, pero el tiempo sigue. Hasta que los perdemos. Y después, cuando regresan, uno quisiera decirle, por eso no debió haberse ido. ¿Cuántas veces le dijimos las consecuencias de separarse de Adán y no lo aceptó, no lo entendió, no lo apreció, le importó poco? Como a Eva, le importó poco. Ojalá que a nosotros eso no nos pase. Fíjese que somos esta iglesia, hermano, que estamos conscientes de que no somos perfectos y no nos justificamos en eso. Pero es una verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad me sostiene a mí y me mantiene, me hace perseverar. No soy perfecto, me va mal estando donde debo estar. ¿Cómo me iría si no estoy donde debo de estar? Estamos conscientes de que tenemos una naturaleza. Por eso jamás hemos echado a alguien porque ha pecado. Se ha ido muy diferente. No ha soportado el peso de la desobediencia y del juicio que le ha venido, porque, hermano, se pagan unos precios bien altos. Pero aquí estamos, no importa. Y el hermano nos ven entrar y desde viene aquel, mira. Y ahí entramos nosotros con la cabeza toda agachada. Pero llega un momento en que el Señor comienza a obrar y a darnos gracia. Y ya los demás nos empiezan a aceptar y reconocen que es una iglesia de restauración, no de condenación. Pero todo es voluntario. Pasar al altar es voluntario. Diezmar es voluntario. Dar primicias es voluntario. Ofrendar es voluntario. Quiere venir el miércoles a oración, es voluntario. Quiere permanecer en evangelismo, es voluntario. Quiere participar en el servicio, es voluntario. Quiere estar en escuela bíblica, es voluntario. Se congrega, también es voluntario. Que nos cae, imposible que no nos caiga. Pero para eso es congregarse. Vamos a orar. Padre bueno y amado, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Porque muchos no hemos podido comprender el misterio de congregarnos. Muchos tenemos el conocimiento de lo bueno que es la perseverancia, pero en los estudios, en los negocios, en muchas áreas, pero desconocemos la bendición de la perseverancia en congregarnos. Muchos no sabemos lo que es perseverar. Por eso el libro de los Hechos menciona que la iglesia primitiva, esa iglesia que es un ejemplo, la iglesia niña escatológicamente, y nosotros supuestamente la iglesia madura, la iglesia de los fines de los tiempos, la iglesia que a punto de ser glorificada, no le llegamos ni siquiera a los tobillos a esa iglesia niña, porque ellos perseveraban. Eso los hacía ser una iglesia ejemplo para nosotros hoy. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que el Señor les había dado a ellos como apóstoles. En eso perseveraba la iglesia, en esa doctrina, en esa palabra, en esa forma de ser bendecido, en esa forma de ser prosperado, en esa forma de ser sanado, de ser liberado. Perseveraban. Todo lo demás era añadido. En nuestros tiempos buscamos las añadiduras, pero sin perseverar ni en congregarnos, no digamos en la doctrina.
Porque me daría vergüenza que muchos de la congregación Judá no tengan el conocimiento de temas tan fundamentales, tan básicos, como el arrepentimiento, como la conversión, como el bautismo en agua, como el bautismo en el Espíritu Santo, como en los dones, como en la liberación, como en la restauración, como en la alabanza, como en la oración, como en el ayuno, si hemos sido enseñados. Si usted no lo sabe es porque usted no ha perseverado, y si ha perseverado, su corazón no ha estado donde debe de estar. Pero ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros. Esto solo se puede dar congregándonos. En el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, el enemigo va a ocupar los medios a su disposición, dados por nosotros mismos. Para vencernos. Porque Él tiene, hermano, mecanismos que hasta el día de hoy, usted los va a conocer, hasta el día de hoy funcionan. El diablo no ha cambiado su mecanismo, es el mismo. Y le voy a hablar de un tiempo corto, por lo menos desde el huerto para acá, el mecanismo es el mismo. Y esto significa, hermano, que por falta de conocimiento caemos en ese mecanismo. Por indiferencia a la doctrina caemos en ese mecanismo. Por desconocer ese misterio caemos en ese mecanismo. Y somos vencidos, somos derrotados. Tal vez no destruidos, porque el diablo no nos puede ya destruir, pero nos derrota, pero nos vence, pero nos esclaviza. Nos cautiva y nos aparta. Pero sí puede hacer que perdamos nuestras vestiduras. Pero sí puede hacer que perdamos nuestra vida abundante, que perdamos nuestro huerto. Pero sí puede hacer que la tierra comience a dar espinos para nosotros. En eso no pensamos. Solo pensamos en nuestro deleite, en nuestro presente. Y es por eso que nos enfocamos en cosas temporales, porque aún nuestros hijos son temporales. Se lo digo por experiencia, mis hijos ya están grandes, ya no tengo sobre ellos autoridad. Son totalmente independientes. Por eso se lo digo. ¿Usted cree que toda la vida los va a tener? ¿Usted cree que toda la vida los va a tener bajo su autoridad? No, está equivocado, está equivocada. Vendrá el día que se quedará solo, se quedará sola. Y entonces usted vendrá a buscar lo que tuvo que buscar hace mucho, mucho tiempo. Pero lamentablemente usted se dedicó a mirar el árbol que Dios le había dicho: de ese no vas a comer. Y no se percató que habían miles de árboles a su disposición. Señor, gracias en esta mañana por el hermoso privilegio que tú nos concedes de poder entrar en estas que no son profundidades. Son profundidades por nuestra ignorancia. Son profundidades por nuestra falta de entrega, por nuestra falta de investigar, de profundizar, de inquirir en esto tan elemental para mi vida espiritual y para mi bienestar en esta tierra. Señor, bendice a aquellos que han recibido esta palabra. Y quiero invitar, si hay alguien entre nosotros que necesita aceptar al Señor Jesús, si hay alguien que nos visita en esta mañana o tiene ratos de visitarnos y quiere entregar su vida al Señor, yo le voy a suplicar que se ponga de pie. Solo voy a orar por usted si hay alguien que necesita recibir al Señor. ¿Hay alguien? Yo le invito en esta mañana. ¿Hay alguien? Amén. Gracias, Señor.